Los sabios chinos hicieron una serie de descubrimientos matemáticos y astronómicos que impulsaron el desarrollo de la navegación y el conocimiento geográfico. El descubrimiento de la brújula y su aplicación a la náutica había de dar gran impulso a los viajes por mar, permitiendo la navegación de altura, incursionando en la inmensidad del mar, en vez de la de cabotaje en la que los navíos pocas veces se alejaban de la costa. Así, a fines del siglo XV, el europeo comenzó a conocer las vastas regiones del planeta que durante siglos había ignorado y descubrió nuevos mundos habitados por hombres de costumbres diferentes y de distinta manera de concebir la vida. Es sorprendente observar cómo las cartas de navegación de los marinos elaboradas en el siglo XV eran similares a los mapas que conocemos ahora. Escribían en sus diarios de navegación los itinerarios que habían seguido, anotando aquello que les parecía importante. Luego, empezaron a realizar sus cartas de navegación, descifrando distancias por horas o días, y ubicaban a los barcos según la posición que tenían con la estrella polar o con el sol. Más tarde, se ayudaron con la brújula. Que les permitía saber en dónde estaba el norte. Y con el astrolabio, que permitía conocer la posición exacta de un navío con respecto a las estrellas. Desde los tiempos de la antigüedad, si recordamos, uno de los primeros pueblos del mar Mediterráneo que se atrevieron a adentrarse en su inmensidad y, por tanto, en la inmensidad de lo desconocido, fueron los fenicios, aunque anteriormente otras culturas mediterráneas ya habían practicado la navegación de cabotaje, es decir, bordeando las costas marinas. La necesidad de intercambiar mercaderías, así como el comercio de esclavos durante el siglo XVII, antes de nuestra era, llevó a los navegantes de Fenicia a la observación de las distancias marítimas y a calcular las formas que tenían las costas de Asia Menor, el norte del continente africano, la isla de Creta, península itálica e ibérica. En una palabra, las costas del mar Mediterráneo. Esta navegación, llamada de cabotaje, precisamente por recorrer los cabos conocidos, fue el inicio para que el hombre se aventurara todavía más allá, volver sus ojos hacia el mar y tratar de conocer lo que había al final del horizonte, y eso lo logró gracias a la astronomía. Si en el principio de la navegación el hombre bordeó los mares, avanzando hasta donde la luz solar se lo permitía, la observación de las estrellas, constelaciones y cuerpos celestes le permitió, con el paso del tiempo, ubicarse en el espacio marítimo y conocer con asombrosa exactitud su posición en el horizonte que por las noches se dificultaba. Los conocimientos de las ciencias exactas como la aritmética y la numeración fueron impulsados por las culturas del Mediterráneo, ya que por medio de estos cálculos se podían agilizar las operaciones comerciales. Se calculaban volúmenes, longitudes y precios con habilidad. Estos conocimientos fueron compartidos también por los astrónomos, quienes desarrollaron sus estudios a partir de la antigüedad con notables pensadores como Hiparco y Ptolomeo, quienes dieron gran impulso al conocimiento de la navegación. Pero quizá el conocimiento más útil para los exploradores del mar fueron los mapas dejados por Ptolomeo desde el siglo II de nuestra era, mismos que seguían funcionando como modelos para los cartógrafos después de 1300 años. Los navegantes y piratas musulmanes se convirtieron en hábiles marinos y conocedores del mar gracias a la aplicación de las ciencias exactas, pero algo más. Fueron capaces de calcular la altura de las estrellas respecto al horizonte y poder determinar su propia posición en el mar. Otro de los sistemas de cálculo de su posición en el mar fue la observación del Sol mediante las ballestillas, para que, al igual que la observación de las estrellas por las noches con el astrolabio, durante el día conocieran su posición en el mar con gran exactitud.
De esta manera, si en determinado momento se dudaba sobre la orientación o dirección que debía seguir algún barco, el capitán observaba la altura del sol o las estrellas según fuera el caso y determinaba el rumbo, además de calcular la distancia que faltaba para llegar al destino esperado, ya fuera de día o de noche. Posiblemente quienes mejor aprovecharon los conocimientos astronómicos de la época del siglo XIV y XV fueron los marineros venecianos, quienes introdujeron una serie de aparatos que perfeccionaron el arte de la navegación en Europa entera. Entre los instrumentos propios para el cálculo destaca el astrolabio, utilizado para medir la altura de la estrella polar de acuerdo con el horizonte. Esta medición dio por resultado que los navegantes determinaran su ubicación en la latitud, es decir, su ubicación con relación al norte o al sur, a partir de la observación de la estrella polar. Es curioso, pero son pocos los libros de historia que toman en cuenta la aparición de la ballestilla introducida por los venecianos para navegar más orientadamente, o por lo menos para tener mejor ubicación de la latitud norte o sur que tenían en un momento determinado de su viaje. En 1400 se inventa el cabrestante, que sirve para levantar o levar las anclas de los barcos. En 1300 se construye el timón con bisagras que tanta utilidad tuvo en lo sucesivo. Así los timones de los barcos dejaban de ser tan rígidos. En 1400 se considera que fue inventado el reloj de arena. Lo irónico del asunto es que pocos consideran a la ballestilla como uno de los inventos de mayor importancia para el curso de la historia universal. Pero se equivocan, porque este instrumento permitió al hombre, tiempo después de sus primeros cálculos, atreverse a buscar más allá del horizonte marino. Y todavía suena más irónico si pensamos en que la ballestilla, retomada por los venecianos de los navegantes musulmanes y perfeccionada después por los italianos, dio origen al moderno sextante, llamado así porque contiene un arco de 60 grados, es decir, la sexta parte de un círculo. Este instrumento de cálculo, tan útil para la navegación, desciende directamente de aquellas antiguas ballestillas del siglo XV. La época del Renacimiento fue la época de los grandes descubrimientos que rápidamente se popularizaban en los terrenos de la ciencia y las artes. Fue la época en que las ideas unificadas a la experiencia rindieron sus frutos más allá de los temores y las mitologías sobre la tierra y el mar. Los grandes monstruos marinos y los desconocidos siniestros que ocurrían a marineros y viajantes en general comenzaban a desaparecer de la mente de los hombres prácticos e inquietos por resolver misterios y fenómenos reales del mundo. Ahora, los astros serían estudiados y lo ayudarían a encontrar nuevos rumbos. El cálculo de su distancia y su orientación le darían al hombre seguridad y destino menos incierto en sus navegaciones. De este modo, los cuerpos celestes serían tomados como puntos de orientación, ejes de dirección hacia destinos cada vez más inquietantes.